Bueno, empecemos. No sé si vendrá mucho más gente, pero empezamos despacio. Bueno, entre todo, ¿cómo vais? ¿Estás bien? ¿Cómo van los estudios? ¿Qué estás estudiando ahora? Ahora han empezado con sus sesiones ya, ¿verdad? Y de sus sesiones, ¿qué ya habéis visto? ¿Habéis visto el teorema de convergencia monótona, esas cosas así? Que toda sucesión monótona y ajustada es convergente. Bueno, las propiedades básicas del límite, el límite de la suma, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces hoy lo que tengo preparado más cosas que tienen que ver con sucesiones. Nada muy complicado, tampoco tengo muchas cosas. Como os he contado en la última clase, no es mi especialidad manejar eso de matemáticas. Es que siempre me meten para dar esas clases. Yo prefiero la clase de teoría. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco de lo que vimos la clase pasada, solo la parte importante que vamos a ver hoy, que son las funciones, cómo definir funciones. Después vamos a jugar un poco con sucesiones. Entonces, a ver, estoy por aquí. Bueno, hemos visto un montón de cosas la clase pasada, pero la parte... Déjame ver dónde lo puse. La parte que vamos a usar más hoy es definir funciones. Bueno, aquí por ejemplo, hemos visto eso la clase pasada, cómo definir una función, una forma de definir una función, como matemática lo entiende, cojo una letra, doy un nombre para la función, suele ser un nombre, tiene que ser una letra minúscula, porque en matemática todas sus funciones reservadas son con mayúsculas. Se cojo una letra, pongo los corchetes, elijo la variable respecto a cuál mi función va a trabajar. Aquí elijo x, pongo ese underline, dos puntos, igual, a la función. Aquí he definido la función como la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado por x más 2. Eso es una herramienta que vamos a usar para definir sucesiones, porque las sucesiones son funciones definidas en los naturales. Entonces vamos a usar esa forma de construir funciones, pero al revés de poner x, vamos a poner n, porque es lo más común, y vamos a construir sucesiones. A ver si hay alguna cosa más de la clase pasada que sea interesante que vayamos a ver, antes que yo cierre esa página. Sí, aquí tenemos un montón de sucesiones, pero voy a cerrar eso porque tengo una presentación mejorcita para hoy. Compartir aplicación de pantalla. Aquí está. Entonces hablemos de asociaciones. Varios de los ejemplos son los mismos que yo di la clase pasada. A ver. Dime, Samuel. Bueno, por la verdad es que yo no sé, yo sé que los alumnos tenéis vosotros tenéis creo que tenéis acceso a una licencia de matemáticas, pero habría que buscarlo tal vez en Google, escribir algo como Universidad de Sevilla, estudiante de matemática, licencia, algo así, y se aparece, porque yo no sé, fue así que he descubierto cómo bajar la mía. Después sí, si no lo encontrás, tú me dices y lo busco a ver si encuentro para vosotros. Entonces, bueno, vamos a las... Un poco mayor eso.
Entonces vamos a cosas sencillas de sucesiones. Creo, algunos de esos ejemplos ya los he enseñado en la clase pasada. Vamos a verlos un poco más despacio, pero no son nada muy complicados. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo tonto es bueno para ese ejercicio de en las hojas, que se pide encontrar términos de una sucesión y todo. Entonces, aquí pongo exhibir los 10 primeros términos de una sucesión y cuyo término general es ese, n cuadrado más 1 por n al cubo más 5n y calcular su límite. Bueno, lo que voy a hacer es definir la sucesión primero como una función. Entonces, he elegido la letra X para que la se quede como estamos acostumbrados. Entonces, xn, y aquí, bueno, corchete, mi variable será n, el underline, y aquí defino la función, n cuadrado más 1 por n al cubo más 5n. Bueno, pero los 10 primeros términos, voy a quitar eso del límite primero, por ahora. Por de abajo. Lo calculamos. Sí, pero los 10 primeros términos me va a dar aquí, esa es la función que hemos visto la semana pasada, la table. Esa función, bueno, es la que da una tabla de valores. Tengo aquí pongo table y la sintaxis de table, eso. Aquí tengo la función table y los corchetes. La función table me pide dos entradas. La primera va a ser los valores. Yo puedo meter una hoja de valores, pero aquí como voy a usar la función para hacer como indexador, pongo la función xn, lo que estoy pidiendo es que me dé el valor de xn y voy a decir de n de dónde hasta dónde. Entonces pongo el conjunto de datos en la variable n, con n empezando en 1 y terminando en 10. Entonces me va a dar los 10 primeros términos. Y aquí están los 10 primeros términos. Si yo quiero en otra forma, por ejemplo, yo puedo querer que me dé en forma de columna, puedo meter esa expresión table toda dentro de esa función column, me va a dar como columna. Aquí se queda muy feo, pero por ejemplo, si yo hubiera puesto una tabla con valores aproximados, por ejemplo, con 10 casas decimales, se queda más guapo, porque ahora estoy pidiendo que me aproxime los valores, entonces es mejor verlo así en columna. Es una forma de representar datos y para sucesiones es bueno porque si tengo sucesiones que no tengo, que quiero ver cómo se comporta su límite o quiero ver cómo sus valores van se comportando en el tiempo, puedo hacer una tabla de valores, por ejemplo, con unos 50 valores, con una idea de para dónde va la sucesión. Mirando aquí ya parece que va a cero, muy lenta, pero va a cero. Bueno, voy a quitar esa tabla de valores de aquí. De mis 10 valores. No. Y ahora vamos a calcular efectivamente el límite. El límite de esa sucesión es facilito, vosotros lo sabéis calcular, ¿verdad? Quitar ese colm ahora para el sistema. Espérate. Voy a dar un corte. El límite de esa sucesión es cero. Sabéis calcularlo, ¿no? Es facilito. ¿Sabéis o no sabéis? Lo bueno de esas clases es que tengo la libertad de inventar un poco de todo. Entonces puedo comentaros si queréis verlo. Bueno, la idea es poner el n cuadrado en evidencia y cancelarlo y ya está. Bueno, no tengo tiempo, voy a... Un rato.
ver si encuentro aquí lo que os he enseñado en la última clase, símbolo. Ahora sí, puedo cambiar de pantalla por aquí. Voy a cambiar de pantalla. Vale, entonces lo puse en Symbolab para calcular el límite. Y bueno, te da una forma de hacerlo. Pone las cosas en evidencia y un montón de cosas se cancelan. Y utiliza propiedad de límite. Nada más para que os acordéis que si en Symbolab hace las cuentas y podéis tener más herramientas para jugar. Vale, entonces será un primer ejemplo tonto de sucesiones. Como a un otro también no muy complicado, que definir unas expresiones de ese tipo con la exponencial y aquí tengo dos exponenciales, tengo menos 1 elevado a n y tengo la exponencial de menos 1 por n. También creo que lo presenté en la clase pasada, pero lo escribo así, menos 1, aquí el circunflejo para el elevado a n, y la función exponencial otra vez, la exp con la e mayúscula, y de menos 1 a n. Y otra vez si le pido una tabla de valores me va a dar así. A ver, voy a poner aquí aproximador para que veamos las cosas mejor. Y bueno, matemática aquí cuando le he pedido que calculara el límite me ha dicho que es indeterminado. Supone que la sucesión no es convergente. Entonces, matemática cuando no lo sabe calcular o cuando el límite no es, por ejemplo, hay sucesión o una serie que es divergente, él va a poner que el límite, dependiendo de cómo es que es infinito, va a decir que el límite no es indeterminado. Depende de lo que le pida. Era una cosa. Y otra vez podría meter el form aquí para ver las cosas más organizadas, para ver que van saltando un negativo, un positivo. Pues, bueno, es de suponerse porque había menos 1 elevado a n.
Bueno, ese era un ejemplo que he comentado en la clase pasada y que os dice que iba a comentar hoy con un poco más de cuidado. Bueno, tampoco, creo que en una sucesión facilita de calcular el límite también, vas a converger 5 cuartos, pero aquí lo que voy a hacer es una tabla, hacer la gráfica de la sucesión, ver cómo se comportan sus valores para cada n y hacer un dibujito. Aunque bueno, o sea, esa sucesión y muchas de las sucesiones con las cuales trabajamos son como la parte discreta de funciones. Cojo una función que está definida en la recta y al revés de tomar todos los valores, tomo los valores solamente en los naturales. Entonces, ¿cómo se cogerá la parte discreta de una función? Y para hacer gráfica de cosas discretas tengo que utilizar la función esa listplot. Y bueno, vamos a hacer una gráfica así que también les he presentado en la clase pasada. Pero ahora vamos a ver qué hice aquí. Aquí no hice, primero definido la función, muy fácil. Y la tabla de valores de 1 a 20 de esa función. Y aquí, bueno, aquí he utilizado esa función listplot y puse unas cosas más. Que son ese feeding exit, que son para que me dan las líneas verticales, un recurso estético. Y he utilizado los ticks, que os he comentado en la clase pasada, los ticks, y puse los ticks puse ese range 20, o sea, para que me aparecieran los ticks en los 20 primeros, de 1 a 20, y de menos 1 a 1, pero como la imagen siempre positiva, me va a aparecer solamente aquí en el 1. Y así tengo la gráfica de la sucesión. Y aquí al límite 5 cuartos, otra vez la sintaxis de límite, bueno, la función límite que calcula límite, tengo los corchetes por fuera, escribo la expresión de la función, coma, la variable, aquí pongo la flechita que es para construirla así, infinity, que va a comprender que es infinito, y lo calcula. Bueno, muy fácil, ¿no? Todas esas cosas son muy tontas, muy fáciles. No hay mucho que pensar, ¿no? Coger unas cositas muy sencillas, ir pegando y cambiando las funciones y hace un montón de ejemplos. Ese ejemplo, también otro ejemplo de sucesión. Aquí tengo una sucesión que es una suma de dos partes. Una parte que es 1 por n, que sabemos que va a 0. Y aquí tengo seno de n pi por 2. Y sabemos que, bueno, el seno de pi por 2 es 1. El seno de menos pi por 2 es menos 1. Entonces bueno, y aquí tengo múltiplos enteros positivos, como estoy tomando la sucesión, tomo los naturales, tengo múltiplos enteros de pi por 2. Entonces, seno de, cuando n es 1 tengo pi por 2, cuando n es 2 tengo pi, que me va a dar 0. Entonces, 3 pi por 2, y voy haciendo. Entonces, voy a definir la sucesión otra vez como una función muy sencilla. Voy a coger una tabla de valores, los elementos por aquí. Aquí otra. Hice la misma cosa de antes. He cogido los 30 primeros valores, la tabla, los ticks ahora, bueno, los puse hasta 40, pero aquí he pedido 30, por eso me va a aparecer. Pongo 40 aquí. 30 se queda mucho. Aquí me da los valores de la función, entonces la función va como que oscilando y convergiendo y va
así. Otra vez he utilizado aquí el filling axis para hacer las barras verticales. Y tengo aquí para hacer los puntos. Yo puedo cambiar el tamaño de los puntos. Yo no me acuerdo, yo no. Puedo meterlo como small, si puedo meterlo pequeño, medio, grande. Puedo elegir como creo que aparezca ese punto. Lo he pegado aquí de alguna forma. Y aquí, la cosa que hice la semana pasada muy rápido, estoy usando la función plot para plotar unas gráficas. ¿Cuáles son las gráficas? La gráfica de la función 1 por x, seno de x pi por 2, la gráfica de la función constante igual a 1, la gráfica de la función constante menos 1. Y puse el dominio de 1 a 30, que es lo que me interesa. Y he elegido que cada una, el estilo de cada una. La primera, la gráfica de esa primera le puse como azul y con los puntillados aquí. La otra rosa y la otra naranja. Y ahora voy a meterla con esa función show. Aquí tengo A y tengo B porque le he llamado A esa gráfica con esas tres curvas, y aquí he llamado A esa otra de los puntitos. Y ahora he utilizado esa función show y me imprime todo junto para que yo vea los puntos sobre la gráfica, para ver que, bueno, esa sucesión es la versión discreta de la función continua 1 por x seno de x pi por 2. O sea, una herramienta más para estudiar sucesiones. Cojo una sucesión, hago la gráfica de la sucesión, después puedo sobreponerla sobre su correspondiente continua y ver cómo va o cómo debería de comportarse. Estamos casi llegando a la parte que es la parte que me interesa, que son las recursiones y los teoremas de punto fijo. Entonces, aquí tengo un ejemplo de una sucesión definida por recursión. En la clase pasada también, nada más para vernos otra vez, porque vamos a trabajar, los ejemplos importantes que quiero ver en esa clase son sucesiones recursivas. Entonces, ¿cómo defino una sucesión recursiva? Bueno, yo digo que tiene que ser el primero término, o si quiero los dos primeros, los 20 primeros. Entonces aquí el primer término, A1, lo he definido como A. Y digo que AN tiene que ser AN menos 1 multiplicado por R. R es aquí no he dado ningún valor para R, entonces matemática hace cálculo simbólico. Y estoy pidiendo que me dé una tabla con los 15 primeros valores. Entonces el primero va a ser A, que es el A1, el segundo va a ser A1 por R, y una cosa que matemática hace, matemática es inteligente, porque por ejemplo, si yo estoy definiendo A1 como A y estoy definiendo AN como AN menos 1, si matemática fuera a meter 1 aquí, a 1 menos 1 que sería 0. Entonces matemática entiende ese proceso y sabe que, bueno, una vez que he definido a 1, yo quiero definir los otros a partir de 2. Entonces él entiende que
he definido a 1, entonces n aquí es a partir de 2, entonces A2 es el n de 1 por R, el A3 es n de 2 por R, y así sucesivamente. Y bueno, ahora sí un ejemplo interesante, más interesante. La sucesión de Fibonacci. ¿Vosotros habéis visto la sucesión de Fibonacci con Pepa? Vale, bueno, la sucesión de Fibonacci, pero hay un montón, todas que son construidas de esa forma. Esa es la clásica que tiene que ver con los conejos. Sí. Entonces, la asociación definida que el primer término es 1, el segundo también 1, y yo defino a partir del tercero, o sea, el término general AN va a ser la suma de los dos anteriores, o sea, de AN menos 1 a AN menos 2. Aquí otra vez matemática sabe que, bueno, tiene que empezar de n igual a 3, porque yo ya he definido A1 y A2. Entonces él entiende, bueno, si ya están definidos A1 y A2, empiezo con ese n a partir de 3 para que esas cosas aquí hagan sentido. Con la asociación de Fibonacci, la asociación que se ve que crece, puedo coger como cuantos términos yo quiera. En mi ordenador, a ver, no tanto cuanto yo quiera, ahora va a tardar un poco porque mi ordenador es viejo y lento. Debería haber metido 20 primero. Aquí también es cierto. Cero por aquí. Pero mientras mi ordenador está procesando y un día termina, vamos a un ejemplo que es interesante. Vosotros ya han empezado, han visto Fibonacci, pero han empezado a hablar de sucesiones recursivas ya, ¿no? Y sabes que es el punto fijo de una función. Ya habéis visto puntos fijos alguna vez en la vida. Vale, no es que sea importante, nada que debería de saber. Estoy preguntando para saber si ya. Vale, yo creo que voy a cerrar mi matemática y abrirlo otra vez porque creo que no va a terminar de calcularlo. A ver, todavía sigue trabajando. En el mismo que se cierre, mismo cuando lo cierra, él sigue trabajando. Cerrarlo por dentro del sistema.
aparece por aquí, ¿va? Déjalo. Bueno, como voy a hablar de teoría ahora un poco, entonces, a ver si termina de... Bueno, la sucesión es recursiva que vosotros habéis visto. Hay un montón de ellas y bueno, las definiciones son sencillas, vamos a escribirlas después cuando tengo el matemática activo otra vez. Pero son siempre sucesiones que empiezan en un punto y voy como esa de Fibonacci, o dos puntos, pero lo más normal es tener un punto y describo como la X, el próximo término depende del anterior. Y hay muchas formas de construirlo, pero se suele, una forma muy fácil de construirla es elegir una función e ir aplicando la función un montón de veces. Una función que es conocida, que es fácil de calcular. Y eso te da un montón de ejemplos y un montón de sucesiones, y una vez que tiene las buenas herramientas, sabe mismo que no sepa mucho cómo la función se comporta, cómo la sucesión se comporta, no sepa analizarla. Una vez que sabe cómo se comporta la sucesión y si la sucesión tiene buenas propiedades, la función tiene buenas propiedades, ya sabes que la sucesión tiene límite y sabe calcular el límite. Entonces, es eso. Vamos a hacer unos ejemplos, pero vamos a usar unas herramientas teóricas. Y aquí os voy a presentar una herramienta que se llama, es un teorema muy poderoso. Lo tengo aquí en una variable, pero es un teorema que sirve en contextos muchísimo más generales, en espacios métricos arbitrarios, que sean una cosa que se llama completa. Vosotros habéis visto que los reales son un cuerpo completo, ¿no? Que toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿O todavía no lo habéis visto? Bueno, ese es solo un comentario. Los reales son un ejemplo de lo que se llama un espacio métrico completo. O sea, toda la sucesión que llamamos sucesión de... Sucesión, lo que llamamos sucesiones de Cauchy son convergentes. O sea, en los reales, bueno, lo que vemos es cuando tenemos una sucesión que es convergente, siempre es de Cauchy. Y en espacios métricos que son completos, como son los reales, vale la otra parte. Si una sucesión es de Cauchy, es convergente. Y bueno, ese teorema que os voy a presentar ahora, que estoy enunciándolo en la recta para cosas reales, ese teorema vale en contextos generales mientras yo tenga esa propiedad de que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Déjame ver si lo pongo aquí. Y bueno, primero aquí tengo una definición, una definición fácil, que hay que ser una función que se llama Lipschitziana, o se llama Lipschitz o algo así. Si existe una constante positiva, aquí tengo una función, SD es un dominio, es el dominio de la función, de R, bueno, una función real que está definida en un subconjunto de los reales, que toma valores reales. Se llama Lipschitz si existe una constante positiva, al que el módulo de f de x menos f de y menor o igual que k multiplicado por la diferencia de los valores de x menos y para todos los puntos en el dominio. Eso es una función, eso es lo que se dice Lipschitz. O sea, es una función que tengo, que si cojo dos puntos, su imagen no está como más o menos controlada por la distancia, está controlada por la distancia de los puntos, los cuales cogí.
Y bueno, después, vosotros todavía no habéis visto continuidad, pero sabéis que es una función continua, ¿no? Del cole sabéis que es una función continua, vale. Bueno, no es muy difícil probar que todas las funciones de esa lipschitziana son continuas. Pero las funciones lipschitzianas que son las más interesantes para nosotros es la que cuando ese valor k que tenemos ahí, cuando ese k es menor que 1. Si k es menor que 1, damos un nombre especial a ese tipo de función, le llamamos contracciones. ¿Por qué contracciones? Porque, bueno, si k es menor que 1 significa que cojo 2 puntos y la distancia se encogida, se disminuye. La distancia entre 2 puntos es siempre menor que las imágenes de 2 puntos es menor que la distancia entre los puntos en los cuales estoy calculando las imágenes. Y bueno, para esas funciones especiales, para las continuas también hay un teorema que garantiza punto fijo, pero para esas funciones que son contracciones, el teorema no solo nos garantiza que hay punto fijo, la existencia, pero nos garantiza que hay un único punto fijo. Y con ese teorema en mano podemos hacer cuentas y calcular límites y utilizarlo para ese tipo de cosas. Entonces aquí os presento el teorema y vamos a jugar un poco con ello. Es el teorema que se llama punto fijo de Banach, que es el teorema que os he dicho que es el teorema que funciona en espacios muchísimo más generales que la recta, pero lo tenemos aquí en la recta. Entonces, sea una función, una f que va de un intervalo compacto, o sea, de un intervalo a b en el propio intervalo. Es muy importante que la función va de un conjunto al propio conjunto y tiene que ser un intervalo cerrado. Entonces, si tomamos una contracción de un intervalo cerrado en el propio intervalo, esas contracciones existen un único punto fijo. O sea, ¿y qué es un punto fijo? Un punto fijo de una función es un punto que meto en la función y su imagen es el propio punto. Entonces, sea f de AB en AB una contracción, existe un único C en AB tal que f de C igual a C. Eso es, bueno, f tiene un único punto fijo, que es por definición un punto fijo, f de C igual a C. Pero la parte en la recta, yo podría, no me hacía falta que fuera una contracción. En la recta es fácil, es un teorema que es fácil de probar, si tienes el teorema del valor intermedio, es fácil probar que toda función continua de un intervalo cerrado en un intervalo cerrado tiene punto fijo. Y bueno, como todas las contracciones son continuas, ya teníamos garantizado que era punto fijo, pero ese teorema tiene una cosa extra, ese teorema para contracciones. El hecho de que la función sea una contracción me da una cosa extra, me da una forma algorítmica de calcular el límite de sucesiones. Entonces, toda contracción de un intervalo cerrado en el propio intervalo cerrado tiene un único punto fijo. Además, si cojo un punto cualquier, lo que me dé la gana del intervalo, y construyo la sucesión empezando de ese punto, el x1 igual a p, y defino la asociación por recurrencia, bueno, xn más 1 igual a f de xn, o sea, voy metiendo f, o sea, f de x2 es f de x1, f de p, x3 igual a f de x2, que es f de p, y si voy haciendo iteraciones de esa forma, esa sucesión es convergente y converge para el único punto fijo de la función. Es un teorema muy poderoso. Vosotros lo vais a ver en otros contextos y, bueno, una de las utilidades más, donde se suele ver muy directos, que se utiliza mucho es para probar el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales lineales, bueno, no solo las lineales, pero el teorema de existencia y unicidad
utiliza ese teorema en el contexto general, un contexto más general, pero el enunciado es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a usar ese resultado teórico, a ver, aplicarlo un poco para algunas sucesiones. Tengo aquí una y vamos a jugar un poco con ella. Voy a cambiar, quitar eso y voy a eso. Entonces tengo esa sucesión que es definida recursivamente. Empiezo con raíz de 6 y bueno, la defino recursivamente como xn más 1 igual a la raíz de x más 6n. Así está definida recursivamente. Primero vamos a ver, no estoy pensando ahora en funciones, después metemos las funciones. Primero estoy solo definiendo esa sucesión. Después vamos a ver cómo puedo definirla utilizando eso de funciones y viendo que la función que vamos a usar es una contracción y que ya tenemos que la sucesión es convergente. Pero primero definimos esa sucesión. Y bueno, ¿cómo la definimos? Como hicimos antes. En la 1, raíz de 6, y a n igual a la raíz cuadrada de 6 más a de n menos 1. Y aquí otra vez, bueno, matemática entiende que si ya he definido a de 1, entonces aquí estoy empezando a partir de a de 2. Y por ejemplo, vamos a calcular los términos, los 10 primeros. Tiene una cara muy fea, es una iteración de raíz, de raíz de 6, después la raíz de 6 más raíz de 6, un montón de iteraciones. Bueno, no es no tiene una cara muy bonita. Entonces pero podemos mejorarlo si tenemos aproximaciones de valor. Y aquí tengo, por ejemplo, los 10 primeros términos aproximados con 15 casas decimales. Y bueno, si miramos aquí empiezo con 2.449, después ya salto para 2.9, después 2.9.8, 9999, un montón de 999. Tiene pinta de que converge para 3. Y bueno, podemos estudiar la sucesión y ver que esa sucesión es creciente. Y bueno, es acotada. Está acotada, creo que puedo probar que está acotada por 3. Y bueno, si es creciente y acotada, va a ser convergente. ¿Y cómo calculo el límite? Bueno, vamos a ver una manera de calcular el límite que no sea, antes de hablarnos de eso de punto fijo y de todo. Vamos a ver si tuviera ese ejemplo en manos, esa sucesión, y supongamos que yo sé, ya he probado que es convergente. La parte difícil es probar que es convergente. Bueno, puedo utilizar inducción. Por ejemplo, con inducción consigo probar porque la raíz cuadrada es creciente. Entonces, por ejemplo, como el primer término es raíz de 6. El otro es raíz de 6 más, raíz de 6 más alguna cosa. Bueno, raíz de 6 más alguna cosa que ya sé que es positiva, porque el raíz de 6 es siempre positivo, es mayor que raíz de 6. Entonces, como los términos son siempre positivos, siempre añadiendo alguna cosa más dentro de 6 más alguna cosa, la función va a ser creciente. Pero no, hay que escribirlo. Es un trabajo divertido probarlo, que la sucesión es creciente. Después sí, os propongo que lo probéis. Es un buen ejercicio de inducción. Nada muy complicado, pero supongo que vosotros ya habéis hecho algunos de ese tipo.
qué bueno, mejor, qué bueno que tengo suerte. Entonces, una cosa menos. Pero aquí ese ejemplo es muy común, no sé por qué, creo que es porque converge para 3. Entonces es bueno, porque cuando mete el 3 en 6 más 3 te da la raíz de 9, que te da 3. Creo que por eso la gente suele meter ese, porque es fácil de manejar. Entonces, pues, una vez que tengo que saber que converge, que consigo probar que la función que es creciente, que es acotada, si ya lo he hecho, sabéis calcular que el límite, sabéis calcular que el límite es 3, ¿no? Sabéis cómo hacerlo. Hay un teorema importante que hay que utilizar aquí. El teorema es el... Sí, no, el Bajtra sí, porque garantiza que la función que es convergente, es acotada y creciente, entonces tiene un límite. Pero os digo, una vez que yo sé que es convergente, calcular el límite, ¿sabéis calcularlo? Supongamos que sepáis que la sucesión es convergente. ¿Qué hago ahora para calcular el límite? Bueno, podéis probarlo con epsilon, a ver si, pero para eso con álgebra de límite, porque con el epsilon tengo que tener un candidato al límite. Sabemos por las aproximaciones que hemos metido en la máquina que el candidato es 3. Pero si no tenemos idea, sí, porque son números muy complicados de calcular, ¿cómo podemos ver? Y la álgebra de límite es lo que nos va a decir. Por eso aquí hay el teorema que vamos a utilizar es un teorema importante que si tengo una sucesión que es convergente, toda su sucesión es convergente. Ese es un teorema muy importante. Si tengo una sucesión que es convergente, entonces todas sus sucesiones son convergentes. ¿Y dónde voy a utilizar eso? Porque tengo una sucesión que se escribe como xn más 1 igual a raíz de 6 más xn. Voy a la pizarra a ver si consigo escribirlo mejor. A ver si yo consigo escribirlo en la pizarra, porque esa pizarra me va muy mal. Yo tengo aquí una xn más 1 igual a... A ver si lo consigo dibujar mejor. No creo que consiga, pero... que todo con el ratón. Más 6. Ese es mi sucesión. Vosotros estáis viendo la pizarra, ¿no? Porque a veces se desaparece. Vosotros lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Entonces tengo esa sucesión. Y ya sabemos que es convergente. Vosotros me habéis dicho que sabéis. Entonces sé que es convergente. Yo sé que toda sucesión convergente, toda subsucesión también es convergente y converge al mismo límite. Entonces una cosa que yo sé es que el límite, a ver, el límite de aquí más 1, digamos que el límite de la sucesión es L. Entonces el límite también de la sucesión xn más 1 también es L.
¿vale? Y bueno, sabemos que si meto la raíz cuadrada o si aplico cosas polinomiales o funciones de ese tipo, que en realidad funciones continuas, el límite se entra por dentro de esa función. Entonces sabemos que el límite de, bueno, aquí es n. Bueno, lo he borrado todo. ¡Qué mierda! Bueno, lo escribo otra vez, vamos. No sé cómo, dónde aparece la cosa para borrarlo. Voy a borrar eso. Voy a por el lápiz. Voy a por el negro. Bueno, ahora fue. El límite cuando n tiende a infinito de xn, que la raíz cuadrada de xn más 6, también tiene que ser la raíz cuadrada de L más 6. Porque, bueno, yo sé que la sucesión converge a L, entonces si meto bueno, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de sucesión es constante de la constante, entonces el límite de xn más 6 converge a L más 6, y si meto la raíz cuadrada en el límite, la raíz cuadrada de eso se converge a la raíz cuadrada del límite de L más 6, que es de la sucesión más 6, L más 6. Entonces, como ya habíamos visto que el límite de la sucesión es L, entonces lo que tenemos es que L igual a... Eso está terrible. Al final llegamos que L igual a raíz de L más 6. Si L igual a raíz de L más 6, podemos resolver esa ecuación, ¿no? Y ya sabemos que la sucesión, que L, sabemos que L es mayor que 0, porque nuestra sucesión es siempre positiva, está muy lejos de 0, siempre es positiva y creciente, entonces el límite es mayor que, L es mayor que 0. Entonces, si yo resuelvo esa, esa cuenta, bueno, si L igual a raíz de L más C, yo sé que, ahora creo que puedo escribir, ahora yo sé que L cuadrado igual a L más 6, y bueno, eso me da que L cuadrado menos L menos 6 igual a 0, y bueno, L menos 3 por L más 2 igual a 0, y las soluciones de esa ecuación son menos 2 y 3. El menos 2 no me sirve de nada porque yo sé que mi límite es positivo, entonces el límite tiene que ser 3. Entonces así yo lo sé algebraicamente usando la propiedad del límite y los teoremas, que el límite tiene que ser 3. Bien, a pesar de los dibujos malos, bien. Vale, entonces volvamos ahí al matemática. A ver, aquí, matemática. Vale, entonces tenemos nuestra sucesión que sabemos que converge a 3. Vamos a ver un poco su cara mejor. Ya sabemos lo importante de la sucesión. A ver qué hice yo aquí. Porque tengo que juntar las cosas.
Parado. A ver si ahora va. He probado eso 10 minutos antes de empezar la clase a ver si funcionaba y está funcionando. Table access. Aquí lo tengo. A ver qué hice yo aquí que estaba mal. Los 3. NA20 a 1. Aquí. Quería explotar los valores de la sucesión para que viéramos una cosa, pero explode a la N 120. Bueno, yo no sé qué pasa, es que no voy a perder tiempo en eso. Después lo veo y os cuento. Pero lo que tenía aquí era los valores de la sucesión. Aquí tengo la tabla y va a hacer la gráfica. Y aquí la gráfica de la sucesión constante igual a 3, de la función constante igual a 3. Solo para ver que los puntitos sí convergían muy cerca y muy rápido, que es lo que se ve por los números. Y a ver, aquí sí tengo una cosa que es interesante, que aquí tengo la gráfica de la función. La raíz de 6 más la raíz cuadrada de 6 más x y la recta identidad. Y podemos ver que esas gráficas se cortan en un punto. Y voy a cortar aquí de menos 6 a 4. Y ese punto es justo el 3 aquí. Aquí. Es el 3. Mejor dejar el 4 para que se vea. Aquí está de medio y medio, creo. Así que aquí tengo medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3. Entonces, en x igual a 3, las dos se cortan. Y sabemos que las dos, ya lo sabíamos, porque si meto 3 aquí, la raíz cuadrada de 6 más 3 es raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, en 3 vale 3. Y bueno, ¿por qué he metido eso? Porque tiene que ver con punto fijo, con lo que os he comentado todo de punto fijo. Ese es un ejemplo bueno, una vez que tengo las herramientas todas de sucesiones monótona, convergente, acotada, y yo puedo usar todo eso y utilizar esas herramientas algebraicas de límite para ver que converge, pero si tengo en mano el teorema de punto fijo aquí que os he comentado, también me sale. Y me sale aquí, tengo el ejemplo con 2, empezando de 2, pero puedo empezar de donde yo quiera. Lo único que tengo que tener es un intervalo cerrado donde pueda trabajar, donde yo garantice que la función va de un intervalo dentro del propio intervalo. Pero si yo lo tengo, yo puedo, es fácil encontrar recursivamente el límite. Entonces, por ejemplo, esa función, si cojo esa función, la raíz de 6 más x,
Bueno, ¿por qué he sacado esa? Porque parecía algo que se parecía a lo que tenía para la expresión. Y si vemos en nuestro ejemplo en matemática, a ver, volver aquí a la pantalla de matemática. Si yo, mi x1 aquí era raíz de 6. Entonces, por ejemplo, era cuando, si yo tomase el, el punto P del teorema, era como si yo tomara ese x1, yo cojo ese intervalo de 0,3 en 0,3 y yo cojo el punto P, el x1P, como siendo el A en ese punto, el tomo como 0. Entonces la sucesión sería F, el x1 sería la raíz cuadrada de 6 más 0, la raíz cuadrada de 6, y después voy a hacer iteraciones. Entonces la sucesión que hemos visto es lo mismo que hacer iteraciones de esa sucesión de la función, esa f raíz de 6 más x, empezando con 0. Cojo x1 igual a 0 y después voy a hacer iteraciones. Y bueno, en principio, mismo que yo no supiera nada de sucesiones, yo con ese teorema de punto fijo, si yo supiera, y os cuento que sí es, y después os voy a contar por qué es. Si yo supiera que esa sucesión es una contracción, como, bueno, tengo que saber un montón de cosas, pero primero tengo que encontrar un intervalo donde caiga dentro del propio intervalo. No es muy difícil ver que si cojo 0,3 cae dentro de 0,3, porque por ejemplo, si meto 0 aquí, me sale raíz de 6. Y cualquier cosa entre 0 y 3, cuando tengo 3, eso me sale 3, que me sale por la raíz de 9. Y como la función raíz cuadrada es creciente, y 6 más x también es creciente, esa expresión es creciente, entonces cualquier cosa entre 0 y 3 que yo meta por aquí va a estar entre raíz de 6 y va a estar entre y 3. Y raíz de 6, 3 está dentro de ese intervalo, por lo tanto, cualquier cosa que yo coja por aquí cae aquí dentro. Entonces es fácil ver que esa función es una función que lleva el intervalo 0 raíz de 3 dentro del 0 raíz de 3. No cubre todo el 0 raíz de 3, pero las cosas, la imagen de 0,3 está aquí dentro. Y f es una contracción. Y bueno, podemos coger k igual a un medio. Yo no sé si un medio es la constante ideal, puede ser que haya otra, pero un medio sirve. Y podéis hacer los voy a dejar que hagáis las cuentas después y veas que si funciona, pero os cuento después que hay un método muy fácil para encontrar esa constante de Lipschitz si las funciones se comportan bien. Pero bueno, un medio es una contracción. Y y por lo tanto, como yo sé que es una contracción, yo puedo empezar de donde yo quiera, del punto que yo quiera que esté dentro del intervalo 0,3. Yo cojo el x1, cualquier punto dentro de 0,3, hago las iteraciones y esa sucesión siempre va a convergir a 3. Siempre. ¿Por qué 3? Porque 3 es el punto fijo de esa función, es el único punto fijo. ¿Por qué sé que es único? Porque es una contracción del intervalo 0,3 en el intervalo 0,3. El teorema del punto fijo de Banach me dice que tiene un único punto fijo. Y entonces, empezando de cualquier sitio de donde yo empiece, una sucesión definida de esa forma, aquí he elegido 2, pero podía elegir 1.9 o podía elegir 0,5. Empiezo de donde yo empiece, una sucesión definida de esa forma va a convergir para 3. Y bueno, por eso, con ese teorema en manos, yo no me hacía falta saber si la función era monótona ni nada. Si la sucesión, todo lo que tendría que saber era que esa función lleva un compacto, ese compacto 0,3 en el propio 0,3 y que es una contracción. Y bueno, parece una herramienta teórica un poco difícil de manejar, pero una vez que tengo funciones, si me aparece una función que va de un compacto en el propio compacto y consigo probar que es una contracción, es fácil. Yo consigo construir un montón
de sucesiones iteradas, de esas sucesiones recursivas y consigo fácilmente calcular su límite. Es una de las utilidades de ese teorema. Y bueno, os cuento de dónde ha salido el K igual a un medio. Es que hay un teorema, vosotros cuando estéis estudiando derivadas, vosotros ya sabéis que es una derivada del cole y todo, pero hay un teorema que no es muy difícil de probar, que sale de la definición de derivada, o puede utilizar el teorema de valor medio también, algunos de esos teoremas de derivada, que si tengo una función cuya derivada es acotada, una función en intervalo abierto, bueno, después puedo coger un intervalo abierto que contenga un cerrado. Si la función es acotada, entonces la función, si la derivada es acotada, entonces la función es lipschitziana. O sea, si la derivada es menor o igual que, para todo punto en el dominio, la derivada es menor o igual que k, la función va a ser lipschitziana con esa constante de Lipschitz k. Entonces, por ejemplo, no es muy difícil ver que la derivada de esa función raíz de c, que la función raíz de c más x es derivable en un intervalo abierto que contiene 0,3 y la derivada es acotada por un medio, por lo tanto va a ser lipschitziana. Es una contracción de Lipschitz con k igual a un medio. Pero aquí creo, déjame ver si lo puse aquí abajo. Si aquí puse el mismo ejemplo, tengo que cambiar de pantalla. Abajo de ese ejemplo yo puse el ejemplo justo ese con el mismo ejemplo de arriba, pero con x igual a 2. Quitar eso. Empezando al revés de empezar en 0, empezando en 2. Entonces la sucesión se queda con esa cara, 2, raíz de 2 y un montón de... Si miramos sus valores, empieza en 2, después 2,8 y va yendo hacia 3 otra vez. Y cualquier valor que esté en el intervalo 0,3 que yo meta como el x1, siempre va a convertir a 3. Es un teorema poderoso. Y bueno, paro por aquí ahora. Hasta ahora bien, estoy hablando un montón y no sé si cómo vosotros lo estáis viendo. ¿Cómo lo veis? Vale. Entonces, bueno, sí. ¿Y qué podemos sacar de ese ejemplo con raíces de c más x? Bueno, lo que podemos sacar es que si cojo si la función fuera otra, que no fuera esa raíz de c más x, pero fuera una otra función que fuera Lipschitz, yo todo lo que tendría que hacer era sustituir y me sería convergente. Lo más difícil de todo, la parte más difícil, más que ver que la función es lipschitziana, es encontrar un intervalo que meto la imagen y caiga dentro de la propia imagen. Esa es la parte que a mí que me sale más complicada. Pero una vez que lo tengo, es fácil construir ejemplos. Entonces hay un ejemplo que era, siempre aparece también en ese ejercicio de inducción, siempre aparece al revés de ese, aparece con el raíz de 6, siempre es común aparecer con raíz de 2, porque cree que con raíz de 2 se converge a la razón áurea o algo así. Entonces es un ejercicio que aparece. Ahora ya no me acuerdo mucho, pero creo que sí, creo que converge a eso.
Eso, justo eso. Entonces es un ejemplo que siempre, un ejercicio que siempre aparece. El principio es el mismo. Tengo que probar que la sucesión es bueno, monótona a partir de un término que es acotada, por lo tanto yo sé que converge, y después meto el límite de los dos lados porque estoy usando un teorema que me dice que el límite de toda su sucesión converge al mismo límite, y ahí tengo que resolver una ecuación y bueno, me va a dar dos valores. Veo que solamente uno de los valores puede ser el valor límite. O sea, el proceso es siempre lo mismo. O si encuentro una función que sea lipschitziana, que va de un intervalo compacto en el propio intervalo, ya garantizo que converge el único punto fijo de la función. Son dos formas de ver el mismo problema. A ver. Bueno, si miráis ahí por internet, creo que estaba justo mirando ayer un vídeo buscando a ver si encontraba alguna cosa para la clase de hoy, que cómo se comportan ese punto fijo, cómo es podéis mirar cómo va la convergencia, a ver si tengo aquí, dónde está mi gráfica. Si cojo esa gráfica, la gráfica de esas dos gráficas bueno, que se cortan por aquí. Si yo quiero, elijo un punto, bueno, empecemos en cero como sería nuestra sucesión. Yo empiezo en cero, entonces empiezo en raíz de 6, que está por aquí. Entonces, lo que haría una forma de verlo geométricamente sería proyectar ese punto, coger una recta horizontal de donde toca donde corta aquí la identidad. Bueno, va a cortar en raíz de 6, raíz de 6. Entonces, proyecto ese punto aquí y hago la iteración ahora con ese punto. Y ese punto me va a dar un otro punto que está por aquí. La imagen estará por aquí. Hago la proyección sobre esa recta. Bajo aquí. Y lo hago otra vez. Y me voy aproximando del punto fijo. Hay unos dibujitos de ese por internet. Hay unos vídeos que después, a ver si lo encuentro. El que estaba mirando ayer. Después tengo que buscarlo. Voy a buscar porque había mucho, ya siempre hay muchos vídeos en YouTube y ni todos son tan buenos, pero yo había visto uno que era muy bueno porque hacía un montón de dibujos muy ilustrativos. Después os envío por correo. Vale, vamos a un ejemplo más de sucesión. Ahora hemos hablado un poco de recursividad y con esa herramienta del punto fijo, ahora tenéis un poco más de herramienta. Ni siempre tendrán que hacer todo eso de ver si que la sucesión es convergente. A veces ya lo sabéis por la función que tenéis en las manos. Ahora vamos a unos ejemplos tontos más de sucesiones. Tengo aquí bueno, calcular la suma de la serie. Eso es lo que os he comentado la clase pasada. Cómo hacer sumas en matemática antes de calcular la suma de la serie geométrica. Bueno, aquí tengo la suma de la serie geométrica cuyo primero término es 1 y cuya razón es un tercio. O sea, estoy sumando 1 más un tercio
más un tercio al cuadrado, y estoy sumando ese con la suma, la serie geométrica que vosotros conocéis del cole. Y aquí tengo los 15 primeros términos de la serie, no de la sucesión. Entonces tengo aquí 1, aquí tengo 1 más un tercio, que me da 4 tercios, le pongo 4 tercios más un tercio cuadrado, y voy sumando, y bueno, vosotros sabéis que esto converge a 3 medios. Y bueno, y todavía no habéis visto nada de series con Pepa, ¿no? No que sea relevante, pero todavía no habéis visto nada de serie. Vale, entonces yo lo imaginé, por eso tengo pocas cosas que comentar de serie. Solo lo que os quería comentar es, bueno, ¿qué es una serie? Una serie es una sucesión, pero una sucesión de suma. Entonces, una serie, yo cojo una sucesión, la sucesión que sea, y yo defino una nueva sucesión que se suele llamar Sn, y esa sucesión Sn va a ser definida como la suma de los n primeros términos de la sucesión. Entonces, dada una sucesión, la que sea, yo puedo asociar a esa una otra sucesión. Y esa sucesión, bueno, eso puedo escribir por aquí. Yo cojo una sucesión y bueno, puedo asociar a esa sucesión una otra sucesión que puedo llamar Sdn. Y aquí no voy a escribir como matemática, solo escribir como que tiene que ser Sdn. Bueno, Sdn va a ser el A1 más A2 más A3 más hacia AN. Esa es mi sucesión asociada, lo que se llama una suma parcial, es la suma parcial de 1 hacia n. Entonces a cada sucesión yo puedo asociar una sucesión que para cada n me da la suma. Entonces S1, por ejemplo, S1 S1 es A1, la sucesión S2, en ese, el término segundo es A1 más A2. Bueno, el tercer término es el A1 más A2 más A3. Y así sucesivamente. Al S4 voy añadiendo un término más. Entonces dada una sucesión, siempre puedo construir esa sucesión. Y una vez que tengo las herramientas de sucesiones, yo puedo analizar las cosas que sé de sucesiones, analizar convergencia, si esa nueva sucesión es convergente, si es divergente, si es acotada, si no es. Y bueno, cuando esa sucesión converge, yo digo que la serie correspondiente se suele utilizar el mismo término AN, que la serie cuyo término general es AN, que es el mismo término de la sucesión, es convergente. Y bueno, y ese es un ejemplo de una sucesión que supongo que vosotros conozcáis del colegio, que es la sucesión geométrica. Entonces esa serie, sucesión geométrica, un tercio más 1 más, la sucesión geométrica es un tercio cuadrado. Yo he empezado sí, yo he empezado de 1. Entonces tengo aquí un tercio, o sea, un nono, 1,27, 1,80 por 81. La suma, van a ser la suma de esos términos. Y bueno, es un resultado conocido que las series con esa forma, las series que son geométricas cuando R es menor que 1, y módulo es menor que 1, esa serie siempre es convergente. Y el límite es 1 por 1 menos A. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo escribirlo. Ese es solo para que lo sepáis, para que cuando empecéis a ver series, si queréis ponerle matemática, o también voy a cambiar aquí, voy a poner el símbolo aquí por un rato. A ver.
tercio. Espera que voy a cambiar de pantalla aquí un rato. Bueno, solo aquí pensaba que él iba a comentarles un poco más, pero como es una serie geométrica, no, es una cosa famosa, no va a comentaros mucho, pero esa es la serie que yo tenía, que te da 3 medios. Entonces la notación para sumas finitas, si quiero una suma finita, de 1 a 20, voy a utilizar la función sum. La sintaxis son dos entradas. Yo pongo la expresión que quiero sumar y de dónde hasta dónde. Si quiero una suma finita, pongo de 1 a 20, por ejemplo, de 3 a 20, si quiero sumarlo del tercero hacia el vigésimo. Pero si quiero de 1 a infinito, si quiero una serie, yo pongo infinito, escribo infinity y él va a entender que es una serie y si él consigue calcular, lo va a intentar y le sale. Por ejemplo, una serie que es muy famosa, que es convergente, es la serie 1 por n, se llama la serie armónica, esa suma 1 por n, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto. Esa serie no es convergente y cuando lo pido a matemática que lo calcule, él me dice que esa suma no es convergente. Entonces, para escribir sumas finitas o infinitas, la sintaxis. Os cuento eso porque yo no sé cuándo vosotros vas a ver serie y yo no sé ya no sé cuándo será nuestra última clase. Entonces, entre una cosa y otra habrá un espacio de tiempo largo. Y bueno, el último ejemplo que tengo también es una tontería de serie. Otra serie famosa que se llama esa 1 por n, n más 1. A ver aquí los primeros dos términos. Tiene su límite, que es 1. Lo vamos a ver porque es un ejemplo de serie. Tiene una cara especial. Os voy a comentar un poco. Si miramos aquí, es 1 por n más 1. Entonces aquí tengo un medio. Y después la otra suma es 2 tercios, después 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos. Entonces, si miramos la serie de la sucesión de la suma, lo que tengo aquí es n por n más 1. Y por eso converge es una sucesión que converge a 1. Y esa sucesión es una sucesión que se suele llamar, el tipo de sucesión, hay otras con ese tipo, pero se suele llamar sucesiones telescópicas. ¿Por qué telescópica? A ver si consigo dibujar en la pizarra de dónde viene el telescópica. Tengo xn, el término general, que es 1, por n más 1. Bueno, yo puedo escribir eso, 1 por n más 1, es lo mismo que 1 por n menos 1 por n más 1. Si hago las cuentas, yo pongo el mismo denominador, me quedo abajo n por n más 1, aquí me aparece un n más 1 menos n, entonces se cancelan los n, me sale 1 por n más 1. Entonces, si hago una suma de ese tipo, me va a aparecer cosas como
cuando n es 1 me sale 1, S1 igual a 1 menos 1 medio. Y la segunda suma parcial me sale 1 menos 1 medio más. Ahora n es 2, entonces me sale 1 medio menos 1 tercio. Nada más. Ya vemos qué pasa. Es 1 menos 1 medio más 1 medio menos 1 tercio más 1 tercio menos 1 cuarto. Si miramos esa, y ahora rojo aquí, esas sucesiones, lo que pasa es que un montón de cosas se van a cancelar en las sumas parciales. Aquí ese 1 medio y ese 1 medio se cancelan. Y aquí, por ejemplo, ese 1 medio, ese 1 medio y ese 1 tercio con ese 1 tercio. Y lo que queda es siempre aquí 1 menos 1 por n más 1. Y por eso esta sucesión converge. Y hay un montón de otros tipos de sucesiones con esa cara que son convergentes. Pero creo que eso vosotros lo vais a ver con Pepa. Lo importante del ejemplo de otra era nada más que para que vieran la sintaxis otra vez de cómo escribir una suma y cómo definir, bueno, defino una sucesión, ahora quiero definir la sucesión de las sumas parciales. Yo puedo definirla así, como la suma de los términos a n con n de 1 a k. Y bueno, si quiero ver los términos, voy poniendo k de 1 a 20, porque cuando k es 1, me va a dar el a1. Cuando k es 2, me va a sumar a 1 más a 2. Cuando k es... Pero aquí estoy hablando y no he cambiado de pantalla. Bueno, estaba comentando eso, que aquí yo he definido esa sucesión 1 por n, y aquí he definido la sucesión. He definido una, por ejemplo, una llamada Bn, Sn, Sn la de las sumas parciales. La suma de n con n variando de 1 a k. Entonces aquí yo podría haber puesto, a ver si él entiende. Lo que voy a hacer aquí sería sk. Sí, yo tengo la función, la sucesión a n, y aquí he definido una otra sucesión que es la sucesión de las sumas parciales, que depende de a n. Entonces para cada k me va a dar la suma, cuando k es 1 me va a dar la suma a 1, cuando k es 2 me va a sumar a 1 más a 2, cuando k es 3 me va a sumar a 1 más a 2 más a 3. Entonces así consigo definir la sucesión de las sumas parciales y consigo trabajar y hacer un montón de cosas. Y bueno, eso era todo lo que tenía para contaros hoy. No tenía muchas cosas, nada mucho más complicado que eso. Además, porque yo no sé tanto de matemática para hablar 2 horas de eso. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Después voy a meter esa presentación en la plataforma y el vídeo también. ¿No tenéis nada para contarme? A ver, voy a hacer eso.